siervos, hermanos, que le alaben, que le adoren, que busquen agradar la voluntad de nuestro Señor. Vamos a orar, Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor Jesús. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque creemos que tú vas a ser ministrando a tu pueblo, vas a ser tú, Señor, hablando a tu pueblo, al corazón de tus hijos. Gracias, Señor, porque tú abres los oídos espirituales del pueblo para que ellos reciban la palabra, Señor Jesucristo. Gracias porque creemos que tu palabra es sembrada en tierra fértil y de esta manera, Señor Jesucristo, creemos que produce. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te alabamos porque tú estás aquí. Te glorificamos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, los niños a sus clases, por favor, hermanos. Mientras los niños salen, voy avisando que el hermano Santiago ayer hablé con él. Le platiqué que estamos orando para que Dios nos permita y nos conceda tomar Santa Cena aquí en este lugar. Él está completamente de acuerdo, así es que por ese lado, hermano, pues ya tenemos luz verde. Ahora, lo que tenemos que hacer es seguir orando para que Dios abra la fecha y para obviamente que coincidan las fechas con el hermano Santiago para que venga a ministrarnos ese día y poder tomar Santa Cena y llevar a cabo esta fiesta que es importantísima para los hijos de Dios. Que renovamos nuestros votos, recordamos la razón por la que somos salvos y por la que hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Bueno, entonces se lo llevan de tarea otra vez, hermanos, sigan orando al Señor. Que seguramente muy pronto vamos a estar aquí celebrando Santa Cena. Ahora, ok. Gracias, Señor. Hemos estado viendo los 7 llamamientos del cristiano. Hace 8 días vimos el llamamiento a la responsabilidad, llamamiento a salir del mundo y llamamiento a la responsabilidad. El día martes vimos el llamamiento al sacerdocio ungido. Okay. El cuarto llamamiento es llamamiento a vencer la tentación. Y aquí el Señor Jesús nos llama a sufrimiento y paz. Él nos va a magullar, nos va a moldear de alguna manera, nos va a tratar para ver nuestro desarrollo. ¿Y dónde lo vamos a ver? En Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, si no mal recuerdo, ahí está. Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Lo vamos a leer alternadamente. Cuando lo tengan, pueden decir amén. 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 ¿Ya lo tienen todos? Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Alternadamente, varones primero, luego mujeres. A la de 3. 1, 2, 3. Jesús, el Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, puedes cambiar la piedra en pan. Y le llevó el diablo a un monte donde mostró por todos los reinos de la tierra.
Este pasaje es conocido por todos. Todos hemos leído, hemos escuchado acerca de la tentación del Señor Jesús. ¿Cómo fue que el diablo tentó al Señor Jesús? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué refutó el Señor Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. Estos textos, de alguna manera, hermanos, nosotros sabemos y hemos sido enseñados que el Señor Jesús refutó todo lo que el diablo le decía con la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero aquí va mi pregunta para ustedes. ¿En dónde están en la Biblia los textos que Jesús mencionó? A ver. No, sí, en la Biblia, pero ¿dónde? ¿Alguien sabe? Porque estamos seguros de que Jesucristo refutó todo lo que el diablo dijo con la palabra de Dios. O por lo menos eso creemos estar seguros. ¿Pero dónde está? No me digan, en la Biblia, así como los testigos de Jehová, hermanos. Por cierto, esta semana me visitaron. Luego les platico cómo les fue. Pero no es más que la gracia de Dios. Es importante, hermanos. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque yo también me di cuenta que no sabía dónde estaban estos textos. Toda mi vida he crecido sabiendo que el Señor Jesucristo derrotó al diablo con la palabra de Dios. Pero hasta que me puse a estudiar, hermanos, en este punto reaccioné y dije, bueno, ¿y dónde están? Ok, para que no los agarren desprevenidos como hoy, apunten. Deuteronomio 8:3. ¿Quién lo tiene? Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la habían conocido para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está, la primera. Ahora vamos al segundo texto de Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. El siguiente texto es de Deuteronomio 6, del versículo 4 al 9. Le voy a dar lectura. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de su casa y en tus puertas. Ahí está, pero ese pasaje va como refuerzo. Pero Deuteronomio 6:16 va a decir: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Es importantísimo darnos cuenta que hay muchas aquí, no casualidades, sino causalidades. De alguna manera, Dios ha puesto un plan. El Señor Jesucristo tenía que cumplir con todo lo que estaba profetizado acerca de él. Y en esta parte de la Biblia te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo obviamente dominaba las Escrituras. Y esa fue la manera en la que Jesucristo venció al diablo. Ahora, esta no fue la única vez que el diablo tentó al Señor Jesús. El diablo estuvo atacando constantemente al Señor Jesucristo. En este pasaje me hace pensar mucho porque
obviamente ninguno de todos los de los evangelios que muestran la tentación del Señor Jesús, que es Mateo y Lucas, ellos no fueron testigos presenciales. Es lógico que el Señor Jesucristo tuvo que haberles platicado o contado esta parte de la historia para que ellos pudieran redactar en sus evangelios. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y la palabra que Jesús ocupó para refutar todo lo que el diablo decía fue prácticamente la ley. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. 40 es número de prueba. Y Jesucristo, a través de la ley, fue como venció a Satanás. Ahora, esto debe ser un motivo de ánimo y de exhortación para nosotros, hermanos. Van a decir que parezco un disco rayado, pero para que podamos leer la Biblia, porque el diablo se sabe la Biblia más que nosotros. Que el diablo le está diciendo al Señor Jesús, escrito está. Y el Señor Jesucristo, Él pudo haber hecho la tentación real que el diablo está poniendo delante del Señor Jesús es, hay un camino más fácil. ¿Te quieres proclamar como el Mesías? Le está diciendo, no es necesario derramar tanta sangre. Aviéntate. Y seguro no te va a pasar nada, eres hijo de Dios. Y la gente va a creer en ti. Pero Jesús tenía marcado un propósito. Y cuando Pedro va y le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca esto, ten compasión de ti. Jesucristo le va a contestar, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Y eso, hermanos, me hace pensar que nosotros, o la raíz de nuestras tentaciones, es porque miramos terrenalmente. No hay ninguna tentación espiritual. Pablo lo dijo. Y Pablo va a decir que Dios no nos tienta, sino nuestra carne y nuestra concupiscencia. Porque nosotros miramos las cosas al plano del diablo. Cuando nuestra visión, cuando nuestra mira cambia a las cosas celestiales, entonces vamos a tener la capacidad de leer la Biblia, de buscar a Dios, de tener una comunión con Dios en el Espíritu, y vamos a tener la capacidad de resistir al diablo. La palabra de Dios dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, aquí les voy a dar 3 puntitos, o 3 comparaciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Se quedaba con el ojo cuadrado, ¿verdad? Me quedé con el ojo cuadrado y dije, bueno, sí es cierto, yo sé que está en la Biblia, pero ¿dónde está? Pero gracias a Dios, porque aquí estamos todos para aprender. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí están. Por otra vez, hermanas, ¿le puedo dar lectura? Porque todo lo que hay en el mundo, Todo lo que hay en el mundo. los deseos de la carne, Ahí los está uno. deseos de los ojos Ahí está otro. y la vanagloria de la vida, Ahí está no el tercero. provienen del Padre, sino del mundo. Del mundo. Son 3 cosas que están en el plano terrenal y por el que los humanos o los hijos de Dios somos tentados, porque somos humanos. El primero es los deseos de la carne. Ahora, Jesucristo, la Biblia muestra a Jesucristo como el segundo Adán, como el postrer Adán. ¿Estamos? Ok. El primer Adán. ¿Cómo pecó el primer Adán? Génesis capítulo 3, versículo 6.
Capítulo 3, versículo 6. Ahí sí pueden los que apuntan a hacer un cuadrito, recuadro con 3 columnas. Y obviamente en la primera columna van a poner Juan 2:16, primera de Juan 2:16. Y van a poner ahí en columna, primero los deseos de la carne, segundo los deseos de los ojos y tercero la vanagloria de la vida. Génesis 3:6. Así es. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar La sabiduría. Ahí están los 3 puntos. El primero, que se relaciona con los deseos de la carne, va a decir el árbol era bueno para comer. Los deseos de los ojos va a decir era agradable a los ojos. Y en el tercero, que es la vanagloria de la vida, ahí viene árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta es una carita, ¿no? O sea, para que ahí la apunten y la estudien en su casa y la desarrollen. En la tercera columna van a poner Lucas capítulo 4, versículo del 1 al 3, y ahí vamos a ver el primer punto en el que fue tentado el Señor Jesús. Di a esta piedra que se convierta en pan. Ahí están los deseos de la carne. Estaba leyendo acerca de un autor cristiano que se llama Philip Yancey y habla acerca de las tentaciones del Señor Jesús. Y él dice que en un viaje que hizo a Jerusalén, estaba ahí en una parte de las afueras de la ciudad y que él vio varias piedras amontonadas y dice, parecen piedras o parecieran panes, esas piedras parecían panes perfectamente horneados. Dice, y entonces el diablo lo que hace es tentar al Señor Jesús porque sabía que no había comido. Ahora, ¿qué tan difícil hubiese sido para el Señor Jesús si Jesucristo más adelante va a convertir el agua en vino? Pudo haber hecho. Y yo te voy a platicar algo que a mí me pasa, no me ha pasado. Yo me di una mujer que le cuesta trabajo levantarse temprano. Y uno de mis corajes, hermano, a veces es que yo crecí en una familia que mi abuelo me levantaba a las 5 de la mañana, teníamos que salir ya con café y pan, y ya a las 8 de la mañana estábamos almorzando. Pues a veces me ha costado trabajo esa situación con él. Y hace poco, de las muchas ocasiones que me altero porque ya tengo hambre y estoy de malas, creo que muchos me van a entender porque cuando uno no come se empieza a poner de malas. Entonces me acuerdo que estaba llegando, llegué precisamente de trabajar y lo primero que hice fue tocar y gritarle, oye, ya tengo hambre de café o todo no, tipo Justino Ochoa. Y entonces por ahí sale, ¿no? Y ya sale corriendo y ya me vio enojado. Entonces lo que hice fue pues empezarme a enterar y lo primero que el diablo así hizo que resurgiera mi viejo hombre. Y ya yo quería empezar a decirle, eres floja, Pero eso Dios me habló a mi corazón. Entonces lo que hice, hermanos, fue que sujeté al hombre viejo así, casi ya a punto de maldecir. Lo primero que hice fue empezar a hablar lenguas y me fui a mi escritorio, abrí mi Biblia y dije, Señor, esta mañana salí tan apurado que no he leído la palabra de Dios, no he leído la palabra de Dios. Entonces lo que hice fue que me senté y empecé a leer. El coraje se fue, el hambre se fue y después ella se enojó porque ya me había servido desde hace media hora y me iba a comer. Y entonces comprobé lo que dice la palabra de Dios, no solo del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando te sientas enojado, cuando te sientas desesperado porque el dinero no llega, desesperada porque el dinero no llega, cuando te sientas en esa situación de aflicción, estás atravesando ese desierto y
estás atravesando ese desierto porque el diablo te va a tentar. Y te va a tentar para maldecir. Y te va a tentar para caer y pecar delante de Dios. Y entonces lo que tú tienes que hacer es correr a la palabra del Señor. De esa manera vas a ser conservado en paz. Ahora, ahí vienen los deseos de los ojos. Iba a decir, el diablo le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Qué tal cuando hace calor, hermanos? Está el calor a todo lo que da. Y en eso vamos a la tienda según por un agua y vemos una cervecita que está escurriendo las gotitas. Los deseos de los ojos. Y luego se nos hace agua a la boca. A unos ya se les hizo agua a la boca, hermanos. Pero bueno, a lo que voy es, esa es la manera en que Dios te tienta. ¿Por qué? Porque sabe por dónde vas a tener debilidad. Ahora, no todos padecemos del mismo mal. Unos padecemos por una cosa, otros por otra, y otros por X, Y o Z. Pero lo primero que nos va a ver, o nos va a mostrar el diablo es por los ojos, el deseo de los ojos. Luego de repente vas a ir a comer carne y de repente ves, te sirven vino y hacen el vino así, lo ves el vino así rojo, y sale, se te antoja. Lo malo no es, te supongo esto como ejemplo, que no voy a entrar en un debate de si es malo tomar o no, es pecado, no es pecado. El problema es que no tienes un control de ti mismo. Y el diablo sabe por dónde vas a perder el control. Esa es la situación. Porque yo te puedo decir, pues a mí la cerveza no me causa, ni el alcohol me causa gran problema. O sea, nunca me ha causado un problema esa situación. Gracias a Dios es algo que no me causa desesperación o si necesito, ¿no? No te espantes, en algún momento lo probé. Pero no es por ahí por donde el diablo me ataca a mí, la persona. Por otras razones sí. Tal vez peores. Pero te voy a platicar. La manera en la que Dios me ha guardado ha sido en una relación con su palabra y siempre tratando de ver a Jesucristo y poniendo los ojos en las cosas espirituales y celestiales. Y lo primero que me pasa, hermano, cuando la tentación viene, es que yo le digo, entonces el Espíritu me empieza a alertar. Me empieza a decir, cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces, lo primero que hago es, Señor, ayúdame. Necesito que me auxilies. Y empiezo a buscar en la palabra del Señor y empiezo a poner cantos de alabanzas y le digo, Señor, ayúdame. Y lo que pasa, hermano, es que de alguna manera mi relación con Dios se fortalece. Y lo primero que pienso, hermanos, es, Señor, ni siquiera pienso en cómo me voy a parar en el púlpito, porque muchos ministros piensan eso. Lo primero que le dicen a los ministros es, ¿cómo me voy a parar en el púlpito? Que no es menos importante. Pero lo primero que debemos pensar es, ¿cómo le voy a fallar al Señor? ¿Cómo voy a romper mi relación con Dios? Eso es lo primero. Yo te he platicado, predicado en este lugar y he dicho, ¿tú a qué crees que le tenía el Señor Jesús? ¿A qué le tenía el Señor Jesús? ¿Por qué cuando está en Getsemaní clamando a su Padre Celestial empieza a sudar como gruesas gotas de sangre y empieza a decirle, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿A qué? ¿Al diablo? No, porque era humilde,
Él mismo va a decir, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Le tenía miedo a la muerte? Poco. Él va a decir, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu destrucción. ¿Le tenía miedo al infierno? Vámonos. A nada. Y algo que él no había experimentado. Y a lo que el Señor Jesús le tenía temor y pavor es a que la relación con su Padre se tenía que romper para que todo el juicio y la ira de Dios, todo el pecado cayera al ser vertido sobre Jesús. Entonces la ira de Dios iba a ser desatada sobre él. A lo que Jesús le tenía temor, le tenía pavor, era romper la relación con Dios. Una relación que había tenido desde el principio del universo, desde que empezaron a fundar el universo. A eso el Señor Jesús le tenía miedo, porque su relación tenía que ser rota, tenía que ser prácticamente, se tenía que separar. Y eso empezó a hacer cuando Jesús de pronto decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque el Padre, prácticamente el Señor Jesucristo, tomó de la mano del Padre Celestial el cáliz del pecado del mundo y lo empezó a beber en ese momento. Y así como la serpiente de metal fue levantada, en ese momento el Señor Jesucristo se empezó a transformar en pecado. Y al transformarse en pecado, entonces su relación con Dios, su intimidad con su Señor, con su Padre Celestial, se rompió. Lo primero a lo que tú debes tener temor cuando la tentación está ahí es a que tu relación con Dios se va a ver fracturada. Ahí bueno, está la vanagloria de la vida también, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, donde le va a decir échate de aquí abajo. Pero bueno, el punto al que voy es, cuando tú pecas, cuando nosotros pecamos, lo primero que pasa, hermano, es que tu relación con Dios se fractura. Ahora, ¿a qué vino el diablo? Matar, hurtar y destruir. ¿Qué significa diablo? Viene de la palabra diablo, que es un artefacto o algo lanzado entre dos puntos para separarlos. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a los pies del Señor y aceptas su salvación, entonces la comunión con Dios está ahí, porque Jesucristo vino a hacer la comunión entre nosotros y el Padre Celestial. Pero cuando tú pecas, cuando la tentación te gana, empiezas a caer en un decaimiento espiritual, por no decir muerte espiritual. Y entonces, ¿qué pasa en tu corazón y en tu alma? Vienes al culto, no sientes nada, y entonces entras en una desesperación espiritual de alguna manera porque dices, Señor, ¿qué está pasando? Y Jesucristo le va a decir a la mujer que encontraron en el adulterio, lo primero que le va a decir el Señor Jesús dice, ni yo te condeno. Le va a decir, vete y no peques más. Pero ¿sabes qué pasa cuando seguimos pecando? Que nuestra conciencia se cauteriza. Y entonces nuestro espíritu se mengua, nuestro espíritu empieza a menguar. Y llega el momento en que lo vemos como algo normal. Dios no quiere eso. Yo
le decía a los hermanos que dijeron hoy el día viernes, les decía, al frente se va a reflejar lo que tú tengas de Dios, lo que busques de Dios. Ahora yo se los voy a decir a todos en general, no solamente al frente. Cuando tú estás en la calle, cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu trabajo, se refleja cuánto tienes de Dios. Y nunca va a ser suficiente, hermano, tienes que ir siempre a más, 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 más. Porque el día que tú digas solo suficientemente espiritual, ese momento, ese día vas a caer. Porque vas a creer que estás en el punto en el que tenías que estar y vas a dejar de buscar a Dios. Y Dios quiere que te guardes de pecar, no por miedo, no por temor. Porque si Dios hubiese querido eso, en el momento de la tentación, Jesucristo hubiese hecho eso, se hubiera lanzado. Y entonces toda la gente hubiese creído en Él como el Mesías. Y hubiese sido más fácil, aparentemente. Pero el martes yo te predicaba acerca del sacerdocio ungido y de la libertad que Dios te ha dado. Jesucristo escogió el camino difícil porque Él no quería gobernar, Él no quería que la gente creyera en Él por miedo. Él quería que Él lo que quiere y lo que ha ansiado todo el tiempo es que lo hagan por amor. Y la pregunta que te hacía hace 8 días, en el segundo llamamiento a la responsabilidad es: ¿cuánto amas al Señor? ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Y eso es introspectivamente, hermano. Lo voy a dar como testimonio, me dio mucho gusto que el viernes ya habíamos más orando. Por ahí está viendo yo un predicador que dice: no, ¿quieres que la gente no falte a la oración? Ora por ellos para que les vengan pruebas y vas a ver que los vas a tener todos ahí, ¿no? Pero no se trata de eso, porque caeríamos en ese error. Se trata de que ustedes lo hagan por amor, que busquen una comunión con su Señor por amor, porque Él los amó primero. Y entonces vas a conocer, vas a tener una necesidad por Dios, y vas a ir a las Escrituras y te vas a ver las Escrituras. Porque el diablo nos va a tentar a todos diferente. Hebreos 2:18. Porque tú vas a decir: ay, hermano, pero es que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Él no fue tentado como nosotros. No te equivoques. La Biblia es clara cuando dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo. Si es que cualquier tentación que se te aparezca y digas: hermano, es que yo creo que ni el Señor Jesús hubiese podido con esta tentación. No. Él fue tentado en todo, dice la palabra de Dios. Hebreos 2:18 dice, ¿qué dice, hermanos? A ver, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el Salmo 121, ¿qué va a decir? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Necesitamos tener una visión correcta, tener una visión en la correcta dirección para entonces saber de dónde vamos a ser socorridos cuando somos tentados. Pero si nos mantenemos en relax, en confort, en modo reposo, nada más estar viendo televisión, Netflix, todas las series de Netflix, en YouTube, cuando venga la tentación va a caer. Ahora, hermanos,
La tentación ya está a un clic. De repente estás en YouTube, estás en TikTok y ya te aparece todo lo que el mundo ofrece en el celular. Aquí en el celular te aparece. Todo, mujeres, alcohol, cualquier vicio, dinero, el placer que ofrece el dinero. Y ayer platicando con los hermanos, digo, ¿sabe por qué Dios nos da más a veces? Porque no tenemos la capacidad de controlarnos, de gobernarnos. Porque si nos da dinero, nos perdemos en el pecado. Nos sentimos poderosos. Por eso es que tú ves tanta gente en la farándula que de repente, ¡paz! Ya lo encontraron en este escándalo, ya lo encontraron en este otro escándalo. ¿Por qué? ¿Cuántos artistas van que dejan a sus mujeres, a sus esposas? ¿Por qué? Porque el dinero los permitió. Y no es que el dinero sea malo, no, Dios quiere bendecirnos, pero Dios quiere bendecirnos y tiene una visión más allá de la que nosotros podemos tener. Y Él quiere que seamos ricos en la eternidad. Y Dios nos puede bendecir aquí. O sea, yo conozco muchos hombres cristianos que son muy prósperos, pero han tenido la gracia de parte de Dios para poder controlarse, para poder gobernarse. Entonces necesitamos pedir a Dios la gracia y el socorro para que cuando seamos tentados, entonces venga la situación de tentación, podamos recordar que Él es el que nos ha socorrido y que Él es el que nos ha ayudado, y recordar cuánto amor tenemos por Él y que si pecamos nuestra relación se va a romper. Ya a Dios damos el temor que hubo en el Señor Jesucristo. Por eso va a decir Pablo, haya pues en vosotros este mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús. Y va a decir, el cual siendo en forma de Dios. Necesitamos morir a nuestra carne, necesitamos morir a nuestros placeres y decir, Señor, quiero conocerte, quiero caminar contigo, quiero parecerme más a ti. Pero no de labios para afuera, hermanos, sino realmente un compromiso nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿Quién lo tiene? Les escribo pues no porque no conozco la verdad, sino porque la conocen, y ustedes saben que ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Precisamente el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues niega tanto al Padre como al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, pero el que se declara a favor del Hijo tiene también al Padre. Creo que ese no es hermano. ¿Sí es Primera de Pedro 2? Perdón, es Primera de Juan. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta el 23. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba sino encomendaba la causa el que juzga justamente. Amén. Ahí está otra vez el Señor Jesús pidiendo socorro del Padre Celestial cuando dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Aleluya.
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. ¿Cuántos hacemos esto, hermanos? Realmente. Cuando vamos manejando y nos recuerdan a nuestra mamacita, un poco sí le decimos, Dios te bendiga. ¿Sí? El hermano también me hace así como. A mí, hermano, que voy en la bicicleta, me cierran los carros, sí, me siento, pero no, ya la verdad, hay cosas que ha cambiado el Señor. Era muy violento, muy agresivo, pero la verdad ya más muevo la cabeza, perdóname, no hay otra. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos leer la Biblia. Una ocasión estaba yo platicando con alguien y estaba maldiciendo y decía, no, es que sí, así predico y ya predico y me acuerdo ahorita, así decía yo, pero lee la Biblia. Es que si la leo. Ah, si la leo, digo, no es cierto, no mientas. ¿Sabes en qué me doy cuenta que no la lees? ¿En qué? Que no dejas de maldecir. La Biblia es clara cuando dice no puede brotar de una fuente agua dulce y agua salada. ¿Cómo te expresas? ¿Cómo hablas? Porque aún eso es tentación del diablo. Cuando se te aparecen y te la refrescan, es una tentación del diablo para que reacciones. Cuando te dicen, a ver si es cierto, demuéstrame que tú eres aquel. ¿Qué hace tu orgullo? Ah, sí, pues ahora vas a ver. Te voy a decir, ¿tú crees que el Señor Jesús no fue tentado así? Sí, lo fue. No solamente en esta ocasión, sino aún en la cruz del Calvario. Cuando el diablo está ahí con el otro criminal y le dice, si eres hijo de Dios, desciende de esta cruz y sálvanos y entonces creeremos en ti. ¿Qué le decían los fariseos? Esperemos a ver si es el hijo de Dios. No era más que Satanás tentando al Señor Jesús para frenar el plan de Dios. Y lo que el diablo quiere hacer cuando te tienta es parar el plan de Dios para tu vida. El plan de bendición para ti y para los tuyos. Recuerda, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Amén. Esa es la clave. Pedir el socorro al Señor. Pero, ¿cómo le pides el socorro al Señor? Solamente cuando estás en problemas y no falta que digas, ay Señor, ay Diosito, ahora sí prometo. Pues para empezar, Diosito no, hermanos. Que yo no tengo un Diosito, yo tengo un Dios grande, amén, muy grande. Aleluya. Necesitas buscar al Señor. Ahora, fíjate bien. El diablo ya había tentado al Señor Jesús porque la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero solamente muestra estas tres tentaciones. Y entonces después de que Jesús ya había ayunado, y entonces va a descender del monte, es ahí donde el diablo quiere dar la última estocada. Después de ver que no pudo con él, ahí es donde lanza estas tres tentaciones. Cuando busques al Señor, cuando tengas una comunión con Dios, el diablo también te va a tentar. Porque quiere tumbarte. Te lo repito, quiere romper la relación que tienes con Dios. No solamente en el desierto, porque en el desierto, cuando los hermanos están pasando por el desierto, el diablo viene y le dice, y eso le pasa a los hijos de Dios. Y verdaderamente es hijo de Dios. Y entonces cuando los hermanos o el pueblo de Dios no está bien cimentado en la palabra de Dios, pues se enojan con Dios y se apartan. Porque no hay un amor fiel, no hay un amor verdadero por el Señor. Y entonces en el desierto, cuando eres tentado, pues te vas. Y empiezas a maldecir. Y empiezas a echarle la culpa a Dios.
te enojas con Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Pero también cuando tienes una comunión espiritual con el Señor, entonces también vas a ser tentado. Pero depende de ti para soportar la tentación. ¿Por qué? Porque entonces tienes que buscar más al Señor para que no caigas. ¿Amén? Ok. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 16, para cerrar. Y aquí es donde se muestra este llamamiento que a través del sufrimiento y de nuestros desiertos, cuando somos tentados, si buscamos al Señor, Dios nos va a guardar y nos va a, como dice la palabra de Dios, a guardar en completa paz. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Esa es la clave. Necesitamos mantener nuestra relación con Dios primordial. ¿Qué dice Colosenses? Y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo esté siempre presente en sus corazones, instruyéndose, animándose unos a otros con toda sabiduría. Con profunda gratitud, canten a Dios salmos, himnos y canciones espirituales. Dice, y la paz de Dios. Hermanos, les voy a repetir algo ya que me pasó esta semana. Uno de mis hermanos, que es el más cotorro y me gusta ir a jugar y anda así. Esta semana iba buscando, se descompuso su celular y iba buscando un taller de celulares. Iba manejando el carro, pero el carro lo iba manejando muy despacio. Entonces por ahí se para leer. Y nomás se paró, el carro ni siquiera estaba apagado, ni siquiera estaba estacionado. Y llegó una patrulla por adelante y otro por atrás. Y entonces se baja una policía, apunta con el rifle y dice, bájate y súbete el celular. Entonces mi hermano dice, espérate, dice, pues no soy delincuente, ¿qué está pasando? Se bájate y súbete la tablilla, todos tomando fotos, los patrulleros y todo. Y entonces, me habla una de mis primas, oye, dice, acabo de ver a tu hermano, dice, ya lo llevan directo a los sacos. Dice, creo que lo agarraron y lo van a meter ahí en las galeras porque es una falta administrativa estacionarse en segunda fila. Les doy ese tipo de abusados. Y entonces, ya llegué y de momento como que me quise enojar. Porque lo primero que dije, bueno, es que estos policías nomás están buscando como perros nada más a quién van a morder. Entonces, ya lo alcancé aquí, precisamente iba llegando, le digo, ¿qué pasó? Dice, no, dice que me van a levantar una multa, le dije que me levantaron una multa, no quisieron, que por eso me traen aquí al juez conciliador. Y ya total nos meten nomás. De momento yo estaba hablando, enojado, quería reaccionar. Y entonces el Señor me dijo, espérate porque este es un trato pago. Dijo, ok Señor, voy a orar. Y entonces le digo al policía, oiga, vengo a ver lo de mi hermano, pero me detuvieron que según en segunda fila, le dije. Y me dice, no desespérate el protocolo. De eso me hablan de mi tortilla, un problema, ya me dijeron, está bien, fui a la tortilla, regresé, pero estaba orando. Entonces cuando regreso, veo a mi hermano que estaba así, con las manos levantadas, y dije, aleluya, gloria al Señor, y en la iglesia yo lo había visto tan ungido. Digo, no me hables hasta que el Señor le está hablando. Y entonces, ya paso con la juez, conciliador, una abogada, según, y me dice, bueno, vengo a verlo a mi hermano, que creo que lo agarró en segunda fila. ¿Y quién es su hermano? Moisés Francisco Blasmucho. La multa es de 4,800. Igual, caray. O arresto de 36 horas. Digo, no, pues que se quede. Digo, yo no traigo los 4,800. Digo, que se quede. Digo, nomás déjenme pedirle las llaves de mi carro. Sole, pues, a ver si las dan. Y ya paso y lo veo sentado, hermano, se lo vi orando así. Y le digo, ¿qué pasó, mi güey? Ya les dije el nombre, no se los iba a decir. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Dice cuánto quieren? 4,800. Ahorita le hablo a mi papá.
Digo, pero ponte orando. Yo sé que Dios está, no sé si Dios está. Digo, la Biblia dice, y así Dios me está mostrando el Salmo 91. La Biblia dice que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, pero ahí vienen las condiciones, Y le estoy pidiendo a Dios un estudio, hermanos, por mí, le estoy pidiendo a Dios un estudio acerca de esa. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Y qué dice lo primero de lo que te va a librar? ¿Y qué son los policías? Son cazadores. Y Él te librará del lazo del cazador. Lo que yo puedo ver, así en un ejemplo burdo que te estoy dando, es que los policías aquí en el estado, a nivel nacional, son corruptos y son cazadores. Y algo me vino a mí a la mente, hermano. Antes de que yo hiciera este pacto con el Señor, decirle, Señor, voy a obedecer al llamamiento que me estás haciendo desde pequeño y quiero caminar contigo. Me venían de broncas, hermano, con los policías. Que ya agarraron al chofer de la camioneta, que ya se llevan la camioneta al corralón, que ya me agarraron con el carro. Y no es por orgullo ni nada, hermano, pero tenía yo como 1 año y medio sin la placa delantera. Nunca se llevaron mi carro al corralón. Entraba yo a la ciudad como Juan por su casa y hasta mi suegro se enojaba porque después decía, es que cómo es posible, le están jugando mucho al libro. Le dije, Él guardará en completa paz. El que habita al abrigo del Altísimo, nunca, man, nunca. Más que una ocasión una policía me detuvo, pero no me llevó al corral. No me quitaron más dinero. Iba donde yo quisiera andaba. Y mis suegros estaban anonadados. ¿Cómo puedes hacer eso? Yo le creo al Señor. Hasta hace 1 semana y media que ya, gracias a Dios, ya traemos placas. Dios proveyó y ya están las placas. Pero, ahora, esto es en un plano terrenal. En un plano espiritual, ¿quién es el cazador? ¿Y cómo vas a ser guardado? El que habita al abrigo del Altísimo. Necesitas estar todo el tiempo en comunión con el Señor. Y de esa manera vas a ser guardado. Te voy a decir un consejo que me dio el hermano Agustín Ochoa. Dijo, estando bien con Dios, no necesitas conectes ni paro de nadie. Buscas estar bien con la gente, con tu jefe, buscas estar bien con aquel porque tiene dinero, porque él puede, porque me puede ayudar. No. Busca primeramente estar bien con Dios. Y Él te va a guardar del lazo del cazador. Para que no se queden picados. Me fui y regresé. Y el de las hamburguesas me dice, con 1,500 te lo dan. Ah, pues háblale a su papá, le digo que se los dé. No, dice, yo te los presto. Él fue y lo sacó. Salió Moisés y me dice, Dios me habló. Y yo pues ya pedí la palabra que Dios me dio, ya es cosa tuya con el Señor. Entonces, hermano, es para testimonio. Él te guardará del lazo del cazador. Y empieza a decir todas las demás cosas. Así es que la clave para mantenerte fuera de la tentación, para que te guarde de la tentación y puedas resistir la tentación, es comunión con Dios. Vida en la palabra, vida en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Hermanas, hoy vamos a cantar un canto. Dice un canto, lo estoy haciendo del Señor. Pásenle para acá, mi hermano. Usted lo va a cantar. ¿Para qué les dije?